Bienvenidos mis estimados, les saluda Audionovelas Nakano. Este fanfic no me pertenece, es propiedad de Teaming. La razón de estos videos es que me duele la vista, así que la convertí en audionovela. Esta es la versión completa. El enlace estará en el primer comentario y sin nada más que agregar comenzamos. Easy. Re, Zero, One Shots. Reynard If. Easy. Subaru hubiera llegado antes y fuera amigo de Reynard. Wilhelm, monstruo. Enkel, abominación. Reynard estaba acostumbrado a oír esas palabras de ellos dos. Su abuelo y su padre, las únicas figuras familiares que le quedaban vivas y despiertas. Su madre dormía profundamente debido a una enfermedad desconocida, una que ni siquiera los mejores curanderos podían curar. Y su abuela. Reynard, asesinada por mi culpa. Se repetía a sí mismo. Al fin y al cabo, era cierto, ¿no? Eso le decían todos, sobre todo su abuelo, cada vez que hablaba de algo relacionado con ella o con la ballena que causó su muerte. Asesinada porque su nieto era un monstruo egoísta que le robó su única salvación. Reynard incluso se culpaba a sí mismo por los recuerdos que tenía de su abuela. No merecía tener buenos recuerdos de ella. No cuando causó su muerte, no cuando trajo tanto dolor a toda su familia solo por nacer como una monstruosa abominación que empeoraba con cada año que pasaba. Hasta el punto de que incluso ahora, sus habilidades estaban al nivel de un adulto a pesar de tener solo 9 años. El joven de cabello rojo y ojos azules caminó por los pasillos de la mansión hasta que salió por la puerta principal, solo. Actualmente ninguno de los sirvientes lo seguía. Ni por seguridad ni por voluntad propia. Lo evitaban tanto por órdenes del señor de la mansión, Enkel, el padre de Reynard, como por petición del propio chico, pues no quería molestarlos. Y esto era antes de revelar su pequeño secreto. Iba a los jardines de la finca, buscaba un rincón apartado con sus libros, se sentaba y leía hasta el atardecer. Nadie lo molestaba, así como nadie quería involucrarse. Ni siquiera tenía amigos con quienes jugar en ese enorme patio trasero, sobre todo después de que se conocieran sus habilidades. Los niños no se atrevieron a acercarse a él. Reynard, no deben querer estar cerca de un monstruo como yo. Esos eran sus pensamientos, oscuros susurros cuando estaba solo y pensaba en esos asuntos. Siempre pensaba así de negativo cuando se sentaba solo en el patio de la mansión. Pero eso fue antes de su secreto, antes de conocer a esa persona. Ahora, cuando iba al patio trasero, llevaba uno de sus libros como excusa. Corrió hacia uno de los muros y se coló entre unos arbustos para llegar a su destino. Una pequeña grieta en el muro. Dejó el libro en el césped, se coló por el hueco y salió de la propiedad. Fuera de la finca Astrea, comenzó a correr. Su hogar no estaba lejos de la capital. Atravesando los campos, se dirigió hacia allí, pero no para llegar a la capital. Se dirigía a una casa ubicada entre la capital y la mansión Astrea, dentro de las tierras de su familia, construidas apenas unos meses antes. Al llegar a la puerta principal de la humilde casa, tocó unas cuantas veces. ¿Quién es? Reynard, soy yo, Reynard. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Tienes la contraseña? Reynard respiró hondo, preparándose. Entonces silbó. Un ritmo que le resultaba familiar, pues lo había repetido innumerables veces desde que empezó a venir a esta casa. Según le había contado su dueño, era el comienzo de un programa llamado One Piece o algo así,
titulado We Are. Una melodía que memorizó rápidamente gracias a su conocido, que se la había enseñado. No le disgustó, al fin y al cabo, era algo que le había enseñado una figura tan amable. Sí, es Reynard. Al abrir la puerta principal de la casa apareció un hombre joven. Tenía cabello oscuro, ojos de aspecto aterrador, una sonrisa emocionada y vestía ropas que eran extrañas para todos en el reino, pero algunos asumieron que eran prendas nobles debido a la calidad de la tela. Natsuki Subaru. Subaru, parece que llegaste temprano. Justo a tiempo, la verdad, porque quería mostrarte mi último y más brillante invento. Lo proclamó con entusiasmo, mostrándoselo al niño que estaba a punto de cumplir una década. Una especie de cuadrado con un extremo mucho más largo que el otro, con una X deformada y una punta que se extendía del mismo lado que la parte más larga del papel de color. Reynard, ¿qué es esto? Subaru, esto es una cometa, y serás el primer niño afortunado en jugar con una. ¿Estás listo? No aceptaré un no por respuesta, porque vienes conmigo ahora mismo. Reynard, está bien. Cambio de escena. Reynard, wow. El chico pelirrojo miró al cielo, sus dos ojos brillaban de emoción. En el cielo, aquello que Subaru llamaba cometa volaba alto, la luz del sol iluminaba el papel, creando un hermoso resplandor. Subaru, muy bien, éxito. Se nota en la cara del pequeño Rein. Subaru habló mientras anotaba cosas en otro de sus inventos, un portapapeles. Con papeles pegados a la tabla rectangular de madera, tomaba notas, anotando las reacciones de Reynard. Casi siempre fue así desde que se conocieron. Fue hace un año cuando se conocieron en un día soleado, fue un encuentro memorable. Se conocieron por casualidad cuando surgió ese momento. Subaru apareció, siendo cargado por uno de los miembros del personal. Según le dijeron, Subaru fue encontrado casi inconsciente tras ser atacado por bandidos en el camino. El personal de la mansión lo rescató y lo llevó a la mansión Astrea, donde lo encontró al despertar. A pesar de sus heridas, Subaru mantuvo su buen humor mientras conversaban. Reynard siempre había sido un chico tímido y retraído, por lo que tuvieron dificultades para conversar al principio cuando se vieron por primera vez. Los dos comenzaron con conversaciones sencillas. Subaru finalmente recibió ayuda del personal, consiguiendo alojamiento temporal, un trabajo como mayordomo y asistente, y una forma de aprender más sobre la región. Por lo que Reynard también descubrió, Subaru desconocía Lugunica ni otras regiones como Boyachia, Gusteco o Cararaji. Una persona sin ningún conocimiento. Esto los acercó aún más. Reynard tenía un vasto conocimiento gracias al tiempo que dedicaba a leer sobre prácticamente todo, y Subaru no se avergonzaba de pedirle que le enseñara. Hablaban, el chico enseñaba, y Subaru también empezó a enseñarle cosas de su país de origen, Japón, e incluso le enseñó sobre juegos infantiles. Se acercaron hasta formar un fuerte vínculo. Para Reynard, Subaru se convirtió en el conocido más cercano a un amigo. Hasta que apareció Enkel. Como Subaru no era alguien a quien realmente hubiera contratado, y dado su habitual ira, que empeoraba cuando estaba borracho, Enkel lo echó de la mansión. Nadie podía desafiar sus órdenes. Era el mayor, el dueño de la mansión Astrea, el padre de Reynard y el líder de todos allí. Pero antes de ser despedido, Subaru recibió una bolsa de monedas y una pista sobre una casa donde podría alojarse.
Reynard pensó que esa sería la última vez que vería a su conocido, hasta que un día apareció Subaru, casi saltando el muro de la mansión, mientras el niño leía sus libros en el patio trasero, y señaló una grieta secreta en la pared que el niño podría usar para escabullirse. Y así sucedió una y otra vez. Subaru aparecía en lo alto del muro, convencía a Reynard de salir, jugaban juntos y luego el niño regresaba a casa. Se convirtió en una rutina semanal, luego diaria. Hasta el punto de que, un día, invitaron a Reynard a escabullirse por la rendija para visitar la casa de Subaru. Allí, Subaru siempre le mostraba sus nuevos inventos. El niño siempre era el primero en probar los juguetes que creaba Subaru. Así sucedía muchas veces, siempre jugando juntos. Hoy fue otro día más en el que su conocido perdió el tiempo jugando con un monstruo. Subaru, ¿qué pasa con esa cara, Reyn? Reynard, Reynard miró a Subaru con sorpresa. Subaru, otra vez con esa cara triste. No me digas que odiaste mi cometa, la hice especialmente para ti. Reynard, no, me gusta, Subaru-san. Es realmente bueno. Subaru, no hace falta que me llames San, Reyn. Te lo he dicho 1000 veces. ¿Por qué tienes esa cara triste? ¿Era tu padre otra vez? Reynard. Subaru, ¿quieres hablar de ello? Y cuando pregunto, quiero decir que vamos a hablar. Ahora. Sin dejar lugar a preguntas ni escapes, Subaru le habló con cierta autoridad al chico pelirrojo. La expresión de Reynard se entristeció, su preocupación se hizo más evidente. El chico tiró de la cometa por la cuerda que la unía al palo de madera que tenía en las manos y la colocó a su lado mientras se sentaban. Subaru, ¿qué pasó esta vez? Reynard, no fue nada. Subaru, para. De donde yo vengo, ningún niño parece triste mientras vuela una cometa. Si te está pasando, debe ser algo serio. Dilo, ¿qué te dijo ese Baba, tu adorable papi esta vez? Reynard, Subaru, ¿crees que soy un monstruo o un bicho raro? Subaru, ya veo, ya veo. Así que eso es todo. ¿Estás preocupado por eso? Subaru permaneció en silencio unos instantes, pensativo. Desde que vio al chico sentado a su lado, notó que algo andaba mal. Casi siempre estaba solo, leyendo, sin amigos. Sus familiares parecían abandonarlo e ignorarlo dentro de la mansión. Y su padre, Enkel, de quien Subaru tuvo una pésima primera impresión, era el tipo de padre que ningún niño debería tener. Sobre todo con ese fuerte y repugnante olor a alcohol que el chico de cabello negro había percibido en aquel entonces. Reynard era solo un niño, pero parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Subaru incluso descubrió que parte de la razón se debía a la muerte de su abuela, Teresia Van Astrea, la antigua santa de la espada. Respiró profundamente antes de levantarse de repente. Subaru, es hora de una prueba. Reynard, una prueba. Subaru, de donde yo vengo, hay una prueba para determinar si alguien es un monstruo, un bicho raro o simplemente una persona normal. Oye, ¿qué opinas? ¿Te apuntas o no? Reynard, está bien. Subaru, muy bien, ahora, levántate. Reynard se puso de pie ante la orden. Subaru, MMM.
El chico del pelo negro empezó a dar vueltas alrededor del chico, observándolo de arriba a abajo. Reynard se puso nervioso ante la intensa mirada que lo analizaba de esa manera. Subaru, a simple vista, no pareces un monstruo. 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz, una boca. Mejillas adorables que dan ganas de pellizcarlas. Reynard, ay, ay. Para enfatizar sus palabras, Subaru agarró las mejillas del chico, pellizcándolas con una mano a cada lado. Se enrojecieron aún más por la vergüenza de las palabras de Subaru y la fuerza con la que las apretó. Subaru, no, no. Alguien con una cara tan adorable no podría ser un monstruo. Jamás me creería semejante mentira. Reynard, pero maté a mi abuela. Subaru, ¿mataste a tu abuela? Perdón por ser tan directo, pero... Escuché que la mató una ballena, una de las 3 grandes bestias, no un chico guapo. Reynard, ella murió por mi culpa, si yo. Subaru, golpe de frente. Con una pose exagerada, lanzó su ataque. Le dio un golpecito en la frente a Reynard, golpeándolo levemente, pero obligándolo a frotarse la cabeza. Subaru, no te culpes por esto. Por mucho que te echen la culpa, digan lo que digan, no te creas esas mentiras. Claro, no sé todos los detalles de por qué te culparon, pero sé, o al menos siento, que es una tontería. El pequeño Rain que he conocido este último año no haría algo tan terrible como matar a su propia abuela. No, no. No eres un monstruo. Y hay una última manera de demostrar que no lo eres. Reynard, que, PFFT, jajajajaja. Antes de que Reynard pudiera pensar o terminar su pregunta, Subaru lo atacó. Subaru le hizo cosquillas al joven. Aunque Reynard intentó escapar o defenderse, no pudo. Subaru, ¿ves? Jaja. Ningún monstruo se reiría de forma tan adorable como tú, ¿sabes? Recuerda, Rein. No importa lo que digan tu abuelo o tu padre, no eres un monstruo. Siguen, consumidos por el dolor. Y te culpan injustamente, cosa que no deberían. No tenías control, ¿verdad? No querías que eso pasara, ¿verdad? Para mí, es completamente injusto que traten así a un niño tan dulce y amable como tú. Reynard. Subaru, la verdad. Me sorprende que no les guardes rencor. Si fuera yo, haría cosas infantiles. Como bromas, dibujos, cualquier cosa para molestarlos. Incluso si se enojaran conmigo, solo para demostrarles que no me lo quedaría callado. Pero eres increíblemente más maduro de lo que yo he sido en toda mi vida. Así que, cuando esos idiotas te llamen monstruo, ven a mí, ¿de acuerdo? Quizás las palabras de un amigo no tengan tanto peso como las de un familiar, pero aún así me aseguraré de que entiendas que no eres lo que dicen que eres. Reynard, amigo. Subaru, sí, amigo. Ay, no, no quieres ser mi amigo, creía que sí. Por eso te traje aquí para que juegues con mis inventos, solo para que me dieras tu opinión. Bueno, el único amigo de verdad que he hecho este último año. Pero si no quieres. Reynard, no. No, sí. Quiero ser tu amigo. Reynard habló con un entusiasmo y una energía que nunca antes había mostrado. Subaru, claro, ese es el entusiasmo que me gusta. ¿Qué tal si volvemos a jugar con la cometa?
Deberíamos aprovecharlo al máximo antes de que tengas que volver con esa gente aburrida, ¿no crees? Sin más palabras, Reynard volvió a jugar con la cometa. Sintió un alivio. Ese tipo, Natsuki Subaru, no lo veía como un monstruo ni un bicho raro, y no era solo un conocido, era su primer amigo. El primer amigo de Reynard Astrea. Alguien que, en el futuro, lo guiaría por el camino de convertirse en un verdadero héroe. Notas. En este IF habría muchos cambios, entre los principales. Este Subaru cumplió 18 años, Reynard tenía 9. Al comienzo de la serie, Reynard ya tenía 19 años, por lo que Subaru pasó 10 años en el Nuevo Mundo. Reynard se volvió más seguro con el paso de los años y la influencia de Subaru, incluso profundizando sus amistades fuera de los caballeros. Cuando Reynard desarrolló su bendición del maestro, a la edad de 10 años, comenzó a enseñarle a Subaru habilidades de esgrima para hacerlo más fuerte a lo largo de los años. Aunque estaba nervioso porque creía que Subaru se sorprendería, pero Subaru no era tímido al pedirle al niño entrenamiento. Subaru tuvo una mala relación con Heinkel y Wilhelm desde el principio. Incluso llegó a pelear con Wilhelm y recibir muchas críticas, pero si bien perdió la batalla de espadas, ganó la batalla mental, al hacerle ver a Wilhelm que él era quien se comportaba como un monstruo por su forma de tratar a Reynard. Cuando llegó el momento, Reynard se convirtió en caballero junto a Subaru, trabajando como hermanos. Subaru, el planificador, y Reynard, el ejecutor de los planes. Subaru ayudó con el caso Arguile y ayudó a Reynard a no tener que matar a miles. Gracias a Subaru, Reynard pudo estrechar su amistad con Julius y Félix cuando los conoció en sus respectivas épocas. Subaru también se hizo amigo íntimo de ellos. Fueron juntos a conquistar la Torre de las Pléyades cuando la familia real enfermó. Gracias a la fuerza de Subaru y Reynard, lograron superar la situación y reclutar a Saula. Sin embargo, no pudieron salvar a la familia real. En el enfrentamiento entre Cecilus y Reynard, Subaru pudo hacerse amigo fácilmente del general divino y lo convirtió casi en un aliado, rival de Reynard. Con la ayuda de Subaru, y el regreso por muerte, Reynard pudo utilizar sus habilidades del inicio de la serie con un 100% de eficiencia. Entre sus logros, desde el inicio oficial de la historia como en el original. Ambos salvaron a Emilia y Faust. Elsa fue arrestada. Salvaron a Arlam y arrestaron a Meili. Con un plan de Subaru, los campamentos, Felt y Cruz se unieron para cazar a la ballena y eliminarla, profundizando la relación de Wilhelm y Reynard, sin tener bajas durante tal evento. Luego tomaron una ruta que los llevó a luchar contra Betelgeuse antes de que atacara la mansión de Arlam y Roswal, eliminándolo y sin tener bajas en ese enfrentamiento. Se enfrentaron a Regulus y Libatenkaitos juntos con el apoyo del campamento Cruz. Mientras Regulus se enfrentaba a Reynard en un punto muerto, todos los demás pudieron unirse para eliminar a Lee. También pudieron eliminar al Gran Conejo, cuando Subaru fue convocado al santuario, para ayudar a Emilia, por Roswal, y se llevó a Reynard. Ayudaron a liberar el santuario ayudando a Emilia. Durante el ataque de Priestella, pudieron eliminar a Roy de la Gula, Regulus de la Avaricia y capturar a Sirius de la Ira, además de repeler el ataque del resto del culto y de Capella la arzobispo de la Lujuria. Debido a la intervención de Subaru durante varios eventos con el apoyo de Reynard, muchos personajes fueron reclutados para el campamento de Faust, antes y después del inicio de la selección real, saliendo del campamento en orden cronológico y los principales. 1. Subaru.
2. Reynard. 3. Saula. 4. Felt. 5. Rom. 6. Elsa, después de la renovación, por Meili. 7. Meili, después de la renovación, por Elsa. 8. Trío de bandidos. Gracias a sus inventos, algunos de los cuales fueron invertidos por Reynard, Subaru se hizo conocido en el mundo empresarial y comercial. Sus principales fuentes de ingresos eran juguetes y libros, ya que se dedicaba a crearlos para entretener a Reynard en su infancia, así como cuentos de su mundo, como manga, libros, series y películas. Esta es una de las versiones más potentes de Subaru por las siguientes razones. 1. Recibió entrenamiento de Reynard. Con su bendición del maestro, tras años de entrenamiento, Reynard pudo enseñarle a Subaru a la perfección el uso de la espada, haciéndolo casi tan hábil como él. 2. Su puerta. Subaru tuvo más de 9 años para desarrollar su puerta y con la ayuda de Reynard, aprendió a usar mana para fortalecer su cuerpo y volverse físicamente más poderoso. 3. Espada de la vida. Durante su regreso de la Torre de las Pléyades, luego de reclutar a Saula, pudieron encontrar la espada de la vida, de la cual Subaru tomó posesión cuando Reynard se la ofreció. 4. Beatrice. Comenzó a formar un vínculo con Beatrice. La primera vez que la conoció fue cuando Emilia lo invitó a la mansión después de que él y Reynard la rescataron, el mismo día que conocieron a Faud. Hasta el punto de que, en el arco 4, pudo formar un contrato con ella y contratarla como su gran espíritu. Extra 1. Reynard If. Saula, maestro, maestro. Me veo mejor con uniformes de caballero, ¿verdad, verdad? Reynard, sin ofender, Saula. Pero pedirle a Subaru Nii-san que lo eligiera de nuevo sería completamente innecesario, ¿no crees? Y diría ambas cosas, ¿no? Subaru, lo tienes, Rein. Subaru no pudo evitar esbozar una leve sonrisa ante las travesuras de los dos que lo seguían por las calles de la capital. El joven adolescente que había llegado repentinamente a este nuevo mundo hacía tiempo que había desaparecido. Ahora, mayor, con una barba pulcra y un cabello peinado hacia atrás que brillaba, lo mismo ocurría con sus ojos, antes intimidantes, que ahora tenían un brillo diferente y más enérgico. Su cuerpo también estaba más tonificado, claramente visible en el uniforme de caballero blanco que ahora vestía. Tenía la apariencia de un hombre adulto que había pasado la última década cuidando su salud y su bienestar. Se había convertido en un hombre bastante atractivo, casi como su padre, al compararse con él. Una década entera en este mundo lo había convertido en residente oficial. Y había sido una vida bastante interesante. Desde su llegada, se había dedicado a la invención y al comercio, sobreviviendo de la venta de sus productos. Los juguetes eran su principal fuente de ingresos. Ganó suficiente dinero como para comprar una buena propiedad en las fincas de Astrea. Sin embargo, con el tiempo, terminó pasando más tiempo en la mansión con Reynard, su nuevo amigo y compañero. Esa nueva figura era Saula. El dúo la conoció cuando les asignaron una misión a la Torre de las Pléyades para encontrar una cura para la enfermedad de la familia real. Aunque finalmente fracasaron, al menos lograron convencerla gracias a los esfuerzos conjuntos de Subaru y Reynard. También consiguieron un nuevo aliado, quien afirmó que Subaru era su maestro perdido hacía mucho tiempo. Regresaron sin poder salvar a la familia real ni a Fourier, quien se había convertido en un buen amigo de Subaru. Pero al menos se llevaron dos cosas buenas. De ellas, estaba Saula. La chica con el pelo recogido al estilo escorpión ahora vestía un uniforme de caballero hecho a medida, pantalones cortos blancos,
un top de bikini blanco y rojo, una capa blanca con el exterior rojo y botas blancas. El único uniforme de caballero que se permitía usar. A Subaru le había costado mucho conseguir que los miembros del consejo aceptaran semejante atuendo, pero estaban más que contentos de tener a la discípula del gran sabio como aliada del reino, especialmente como caballero. Y el hombre, ya adulto, la convenció de convertirse en caballero para que pudieran colaborar. Aunque inicialmente quería ocupar los puestos de guardaespaldas del amo, almohada corporal del amo, esclava del amo, etc., Subaru tuvo que convencerla de que ser caballero sería un mejor rol. Ella solo aceptó porque, según ella, si el amo quiere ver a Saula como caballero, se convertirá en el mejor caballero del mundo. Y se propuso superar figuras como Félix Arguile, el mayor sanador y poseedor del título azul, Julius Joculius, el caballero de caballeros, y Reinhard van Astrea, el santo de la espada. Subaru también obtuvo un título, algo simple, pero otorgado por votación del consejo, el mayor estratega de Lugunica, además de uno de los mejores luchadores y líder de los caballeros, recibiendo y ostentando el título de Héroe de los Caballeros. Un título otorgado por su forma de asumir la carga de liderar desde el frente, así como por contar con la confianza inquebrantable del propio Reinhard, quien lo consideraba un hermano. El trío ahora caminaba junto por las calles de la capital, disfrutando del día libre del hombre pelirrojo. Saula, maestro, ¿qué tal si tenemos una cita después de dejar al aburrido? Reinhard, ¿aburrido? Saula, Nisan sabe que soy todo menos aburrido. He tenido unos cuantos años para demostrárselo. Saula, grrr. Tonto pelirrojo, cobarde de trasero blanco. Subaru, no peleen, ¿de acuerdo? Saula, le prometí a Rein que pasaría todo su día libre con él, ¿recuerdas? Apenas tenemos tiempo libre por nuestras obligaciones de caballero, sobre todo siendo él el gran santo de la espada, ¿verdad? Seguro que está tan agotado que querrá que lo cargue en hombros como antes, ¿eh? Subaru bromeó con una sonrisa emocionada, mientras Reinhard se sonrojaba levemente. Ambos recordaron cómo, de niño, Reinhard solía fingir cansancio para que Subaru lo cargara sobre su cabeza. Podría haberlo preguntado con normalidad, pero el chico de pelo negro disfrutaba viéndolo fingir estar demasiado cansado. Reinhard, Nissan. Las mejillas de Reinhard se hincharon mientras hacía pucheros, mostrando su irritación al recordar recuerdos de infancia tan vergonzosos, aunque todavía eran preciosos para ambos. Saula, maestro, ¿me llevas? Tu Saula está muy cansada y le encantaría estar en tus brazos. Incluso puedes acariciar mi cuerpo y tocar sus pechos si quieres. Subaru, no digas esas cosas en público, Saula. Por favor. Es demasiado indecente decirlo en voz alta, donde alguien podría oírlo y pensar que tengo malas intenciones contigo. Aunque ya dices esas cosas delante de todos nuestros compañeros caballeros, así que ya soy el hazmerreír. Félix no ha dejado de fastidiarme por este tipo de cosas. Julius incluso piensa que tengo una aventura contigo. Saula, ¿piensa que tenemos una aventura? Entonces el demorado debe tener buen ojo para fijarse en el mejor barco, ¿verdad? Maestro, ¿tenemos una cita después de despedirnos del aburrido? Subaru, ¿estamos en un evento de repetición de diálogo? Lo siento, pero como dije, no dejaremos a Rein en su día libre. Saula hizo un puchero, molesta, y echó un vistazo rápido a Reinhard, quien, con indiferencia, hizo un gesto infantil de burla, sacar la lengua.
Subaru resopló divertido ante su interacción, ya que, por lo general, así actuaban cuando competían por su atención. Mientras caminaban, Subaru respiró profundamente. Entonces se detuvo. El hombre de pelo negro se detuvo frente a ellos, lo que hizo que casi chocaran con él en el camino. Y eso los confundió. Saula, maestro. Reynard, Nissan. Subaru, Rein. Reynard, sí. Subaru, ¿te sentirías triste si interrumpiera nuestra salida para ocuparme de un asunto inesperado? Al oír esas palabras, comprendieron lo que había sucedido. Cambio de escena. Caminando por los callejones de los barrios bajos, el semielfo avanzó. Emilia estaba preocupada y cansada. Esa mañana, había perdido su broche, el símbolo que le permitiría entrar en la selección real. Un desastre. Porque era único, porque ese broche era su boleto para competir y salvar a los elfos del bosque Elie que había congelado. Por eso buscaba al ladrón que lo robó. Siguiendo pistas y hablando con algunas personas, se enteró de la chica que le había robado el broche. Una ladrona llamada Faud, que supuestamente vendía el objeto en una casa de botín de los barrios bajos. Ahora, se dirigía al lugar que le habían indicado, mientras Pac se había retirado a descansar unos momentos. Entonces, divisó el lugar, un edificio bastante grande a las afueras de los barrios bajos. Al acercarse, se preparó para lo que pudiera estar sucediendo dentro. Preparada, respiró hondo, cruzó la puerta y... Rom, ya está aquí, qué lío has armado, Faud. Felt, no me culpes tanto, viejo Rom. No estaba preparada para lo que veía. Una joven rubia de ojos rojos, a quien reconoció rápidamente como Faud por las descripciones que le habían dado, y un anciano bastante alto de pelo blanco, cuyo nombre, ahora sabía, era Rom. Pero había otras dos figuras en ese lugar, dos figuras vestidas de manera ilustre. Reynard, buenas noches, Emilia Samá. Es un placer verla aquí. Subaru, había oído sobre eso, pero eres mucho más hermosa en persona, Emilia Samá. Una figura pelirroja y otra de cabello negro la recibieron al entrar. Reynard Van Estria y Natsuki Subaru. Personajes que se habían vuelto muy conocidos, especialmente para Emilia, quien tuvo que empezar a informarse sobre importantes figuras actuales en Lugunica. Emilia, R. Reynard, S. Subaru. Subaru, Emilia Samá, vinimos a ayudarte a ti, a estos dos en el lío en el que se metieron. Su mirada se dirigió hacia la muchacha y el anciano. Faud, lo siento, hermano Subaru. Faud dijo, haciendo una rápida reverencia pero mostrando su arrepentimiento. Subaru, primero, déjame explicarte. Conozco personalmente a Fel Chan y a Ron San desde hace mucho tiempo. Desde que me convertí en caballero, con mi prestigio y respeto, comencé a patrullar los barrios bajos. Siempre me ha parecido una tontería que los caballeros y los nobles no intenten ayudar a la gente que vive aquí. Por eso intento garantizar la seguridad de este lugar, considerando los peligros que nos rodean. Y hoy, la querida Fel Chan se metió en el mayor lío de su vida. Faud, lo siento de nuevo. Subaru, la contrataron para robar tu broche real. Descubrí quién era, pero también tienen un contratista. Eso tendrá que investigarse más tarde. Quien contrató a Fel Chan se llama Elsa Granier, la cazadora de intestinos. Una figura bastante,
complicada, según la información que tengo. Rom, ella. Chica, de verdad deberías fijarte en los trabajos que aceptas. Cloud, pero el pago fue tan bueno. Subaru, jajajajaja. Subaru no pudo evitar reír divertido ante las últimas palabras de la chica sobre por qué había aceptado el trabajo. Reynard también encontró algo de diversión en ello como un hermano mayor. Mientras tanto, Emilia seguía confundida. Emilia, si me permites la pregunta, ¿cómo tienes tanta información? ¿Ya la vigilabas desde hacía tiempo? Subaru, Nan. Me enteré hoy, hace unas horas. Emilia, ¿qué? El semielfo tenía una expresión de incredulidad, lo que provocó risas divertidas en las otras tres figuras. Reynard se levantó y se acercó a la chica de cabello plateado. Reynard, Subaru ni-sama es así, Emilia-sama. A veces, recibe información precisa sobre diversos asuntos, cosas que nadie jamás sabría. Parece imposible, pero siempre, gracias a él, los caballeros, y yo en particular, hemos podido actuar con precisión y evitar daños y pérdidas. Incluso lo llamamos, el momento Subaru, donde simplemente tenemos que creer en sus palabras, porque al final, tendrá razón. El joven pelirrojo explicó de forma sencilla pero a la vez segura de sí mismo a la candidata de cabello plateado, quien, a pesar de su confusión, podía percibir tales cosas en lo que estaba diciendo. Subaru, oh, que mi hermano menor hable también de mí se siente también, ¿no lo crees? Sin perder tiempo, Subaru se unió a la conversación con un tono burlón, ganándose una mirada cansada de Rom y Cloud. Subaru, y ella está aquí. Sonido metálico. El sonido de un disparo. Con un movimiento rápido, Subaru defendió a Cloud de una espada lanzada por un hueco en la puerta. Su rápido desenvaine la sorprendió al bloquear lo que parecía ser una daga dirigida a su rostro. Todos se reunieron rápidamente. Emilia estaba junto a Reynard, mientras que Cloud y Rom estaban detrás de Subaru, quien dio unos pasos hacia la puerta. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura, una mujer deslumbrantemente hermosa, vestida de negro, con una sonrisa sádica en el rostro y un arma en la mano. Elsa, la cazadora de intestinos. Elsa, fufufu. Vaya, parece que se ha reunido un buen grupo, ¿verdad? Mi contratista no mencionó que tendría que lidiar con dos figuras tan ilustres a la vez. Y yo que pensaba que había honor entre ladrones, pero decidiste correr la voz sobre nuestro pequeño negocio, ¿verdad? Subaru, lo siento, señorita Granier. Feldchan no tiene la culpa de que nos encontráramos aquí. Me enteré de usted por mí mismo. De una manera, bueno, bastante complicada, es un placer conocerla en persona. Elsa, MMM. Un placer para mí también, señor héroe de los caballeros. Subaru, cada vez que alguien me llama así, no puedo evitar sonrojarme. Rain. Cúbreme, ¿vale? Voy a pelear. No te importa, ¿verdad? Elsa, me encantaría probar mis habilidades contra el gran santo de la espada, pero tampoco puedo dejar pasar una oportunidad como esta. Elsa Granier, la cazadora de intestinos. Subaru, Natsuki Subaru, el héroe de los caballeros, supongo. Después de presentarse, prepararon sus armas. Sin previo aviso, Elsa se abalanzó. El aire se partió cuando sus espadas kukri atravesaron el espacio que los separaba.
Subaru reaccionó al instante, su espada cortando el aire en un arco perfecto, desviando el primer golpe con un destello de chispas. Los pies de Elsa resbalaron por el suelo, y antes de que pudiera recuperarse, ella ya estaba a su lado, girando con fluidez. Su espada negra cayó en un golpe cerrado. Subaru esquivó por los pelos, sintiendo la espada rozarle el hombro. Giró el cuerpo, aprovechando el impulso para desatar un corte lateral. Elsa arqueó la espalda, esquivando con una flexibilidad inhumana, antes de lanzar su espada blanca en un ataque aplastante. Subaru levantó la espada de la vida en el último segundo. El impacto envió una onda expansiva por la habitación. Los dos retrocedieron un momento. Elsa sonrió, lamiéndose los labios. Su cuerpo se regeneró casi al instante de los pequeños cortes que Subaru logró infligir. Subaru apretó con más fuerza la empuñadura de la espada. No podía permitirse una lucha prolongada. Elsa cargó de nuevo, sus movimientos difuminándose bajo la luz de la luna. Subaru fortaleció su cuerpo con maná, agudizando sus reflejos. Cada choque resonaba por la sala. Los kukris chocaban con la espada, las chispas danzaban en el aire. Subaru usó su destreza y creatividad para compensar la velocidad y la regeneración de la asesina. Atacó desde ángulos inesperados, combinando estocadas directas con fintas engañosas, obligando a Elsa a mantenerse en movimiento. Concentró su maná en la espada de la vida. La hoja brillaba con una luz espectral y una aura intensa vibraba en el aire. Elsa percibió el peligro y entrecerró los ojos. En un último salto, Elsa giró en el aire, lanzando cuchilladas desde todas direcciones. Subaru mantuvo la calma, moviéndose en el momento perfecto. De un solo golpe, su espada trazó un arco, impactando a Elsa en el centro. El impacto fue brutal. Un destello de luz se extendió por el pasillo. Elsa se tambaleó, con un profundo corte en el torso. Su regeneración se activó, pero algo andaba mal. Elsa, entonces, ¿esta es la famosa espada de la vida? He oído hablar de ella y que estaba en tu posesión. Subaru, así es. Rain y yo la encontramos durante un pequeño viaje de regreso de la Torre de las Pléyades. ¿Qué te parece? Es bonita, ¿verdad? ¿Y si quieres rendirte antes de que perdamos más tiempo? Elsa, Fufufu tal vez debería llevármela, junto con tus intestinos una vez que termine con todo. Elsa, por supuesto. Con un movimiento de muñeca, sacó una espada de repuesto y se la arrojó a Subaru, quien la esquivó con un ligero movimiento de su espada. Ella no lo dudó, sacó dos espadas dentadas y cargó hacia adelante en una danza mortal, sus armas fluyendo como las garras de una bestia salvaje. Subaru, sin embargo, era como un río tranquilo en medio de la tormenta. Su espada interceptaba cada golpe con precisión quirúrgica, redirigiendo los ataques de Elsa sin esfuerzo. Cada ataque del asesino era frustrado por la inquebrantable compostura del espadachín. Los kukris de Elsa giraban por el aire, buscando cualquier oportunidad, pero Subaru parecía leer cada uno de sus movimientos antes de que los realizara. Esquivó, retrocedió y contraatacó con precisión, manteniéndose siempre un paso por delante. Un golpe preciso envió una de sus espadas volando a través del pasillo, mientras que otra fue cortada por la mitad por un rápido golpe de la espada de la vida. La frustración comenzó a asomar en los ojos de Elsa. Seguía sonriendo, pero su mirada era ávida, casi desesperada.
Como una bestia acorralada, desenvainó su última espada, la espada blanca, y concentró toda su fuerza en un golpe demoledor. El ataque cayó como un trueno, pero Subaru lo bloqueó sin esfuerzo, absorbiendo el impacto y contraatacando con fluidez. La batalla había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Elsa, frustrada por la facilidad con la que Subaru esquivaba sus ataques, empezó a acelerar el ritmo, con sus espadas girando en un torbellino mortal. Con cada golpe, buscaba un punto débil, una mínima abertura, cualquier hueco que pudiera aprovechar para rematarlo. Subaru, sin embargo, permaneció imperturbable. Sus ojos seguían cada movimiento del asesino con una precisión aterradora, mientras su espada interceptaba los ataques como si ya supiera dónde aterrizarían. La velocidad de Elsa era impresionante, pero reaccionó con tranquilidad y eficacia. Su dominio de la espada y la infusión de maná en su cuerpo le permitieron esquivar, parar y contraatacar aparentemente sin ningún esfuerzo. Elsa cambió de estrategia, retrocediendo momentáneamente antes de lanzar todas sus espadas restantes en un ataque simultáneo. Los kukris volaron como sombras cortantes hacia Subaru, rodeándolo por todos lados. Pero antes de que ninguno pudiera alcanzarlo, giró su espada con un movimiento rápido y preciso, desviándolos a todos en el aire de un solo golpe. Sus pies se deslizaban por el suelo de madera mientras avanzaba. Su espada brillaba bajo la luz de la luna. Elsa, ahora sin sus armas principales, sacó su espada blanca y su espada negra, tratando de forzarlo a un combate cuerpo a cuerpo. Con golpes devastadores, atacó sin descanso, pero Subaru mantuvo la compostura, esquivando y bloqueando con una fluidez que hacía parecer como si estuviera bailando entre las espadas. Cada vez más furiosa, Elsa dejó escapar una risa macabra. Su regeneración restauró las pequeñas heridas que Subaru logró infligir. Pero ni siquiera su maldición pudo cambiar el hecho de que no podía asestarle un golpe. Era demasiado rápido, demasiado preciso. Por mucho que lo intentara, Subaru siempre parecía ir un paso por delante, moviendo su espada como si pudiera predecir cada ataque incluso antes de que ocurriera. La tensión crecía, pero la ventaja de Subaru era evidente. Elsa, a pesar de su regeneración y sed de sangre, estaba siendo llevada lentamente al límite. A excepción de Reynard, todos los demás observaban con los ojos abiertos, casi con incredulidad, la batalla que se desarrollaba ante ellos. Dos monstruos en combate cuerpo a cuerpo se encontraban allí. Subaru estaba revelando sus verdaderas habilidades de combate, aprendidas de Reynard, quien observaba con orgullo, orgulloso de su hermano mayor y aprendiz. La casa del botín quedó más o menos destruida y desorganizada por la pelea entre esos dos, como se esperaba. Elsa, ¿ya peleamos antes? ¿Por qué parece que me conoces tan bien? Subaru, ¿quizás peleamos en una vida pasada? Porque estoy bastante seguro de haber sentido tu espada en mi cuerpo antes, y tampoco me gustó en ese entonces. Elsa, qué lástima. Desafortunadamente, parece que tendré que retirarme. Mi jefe no me pagó lo suficiente para luchar contra alguien como tú y el mismísimo santo de la espada. Supongo. Tendré que retirarme por ahora. Subaru, HM, ¿y quién dijo que permitiría algo así? Elsa, Maesto. Con un movimiento coreografiado, lanzó varias agujas afiladas hacia Faud y Emilia, quienes todavía estaban congelados por el shock de la batalla y estaban a punto de ser golpeados, si no fuera por la rápida acción de Reynard al agarrarlos en el aire. Subaru no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa.
Pero al mismo tiempo, Elsa saltó hacia atrás, destrozando la puerta de entrada, y echó a correr a toda velocidad. Al menos hasta que un destello la impactó en la pierna izquierda, haciéndola caer al suelo, impidiendo a duras penas que su cara se golpeara con el suelo al bajar rápidamente las manos. Saula, Jojo, la golpeé. El maestro estará muy contento con el trabajo de Saula. La figura de una niña con una cola de escorpión en el cabello se acercó al asesino con una sonrisa confiada, aunque aún manteniendo una distancia segura. Subaru, ¿creías que vinimos sin garantía para mantenerte aquí, Elsa-chan? Saula, ¿ves, maestro? Saula hizo un gran trabajo, ¿verdad? Creo que se merece una recompensa más adelante, ¿verdad? Subaru, claro, claro. Pero luego, ¿vale? Primero tenemos que encargarnos de ella. Reynard, señorita Granier, si considera su derrota, por favor, ríndase. No creo que nadie aquí quiera prolongar esta batalla más de lo que ya ha sido. La sonrisa seductora de Elsa pareció vacilar levemente cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Las figuras frente a ella eran demasiado poderosas para que ella pudiera manejarlas, y todos sus instintos le gritaban que se retirara. Elsa, bueno, lo siento pero no quiero terminar con mi vida todavía. Su pierna herida pareció sanar rápidamente y se impulsó. Saula volvió a usar un francotirador infernal para golpear a Elsa en la espalda. Pero la capa que llevaba absorbió el impacto, aparentemente disipando el ataque, protegiéndola lo suficiente como para permitirle continuar su huida. Y ella desapareció en la oscuridad de los barrios bajos. Subaru suspiró, rascándose la parte posterior de la cabeza. Subaru, qué lástima, se escapó. Saula, oh, lo siento, maestro. Por favor, no se enoje conmigo. Subaru, no, Saula. Es mi culpa. Debería haber previsto esto también. Es normal que cometas estos errores, Saula. Reynard, aunque no la hubiera dejado escapar. El murmullo del joven pelirrojo hizo que la chica se girara y le propinó una patada a la cara, que él bloqueó fácilmente. Entonces iniciaron un pequeño combate de entrenamiento. Ella lanzó patada tras patada, pero él las atrapó sin esfuerzo, sacando la lengua en señal de burla. Subaru, arr. Ustedes dos, oh, mis disculpas. Subaru se giró para encarar a las demás figuras que habían presenciado la escena, mientras envainaba su espada con un movimiento rápido y preciso. Tenía una sonrisa confiada y emocionada, pero también una serena madurez en su comportamiento. Subaru, espero que todos estén bien. Habló en un tono tranquilizador. En aquella noche de luna, Emilio observó a las tres figuras que ya eran leyendas en su época. Pero sus ojos estaban fijos en aquel caballero de cabello negro, aquel que cambiaría el curso de su vida. Extra 2 Reynard If. Reynard. Recuerdo bien ese día, el día que Subaru Nii-san se enfrentó a mi honorable abuelo. Y lo recuerdo como si fuera ayer. El sonido de las espadas resonó como un trueno apagado, rompiendo la paz de los jardines de la mansión donde crecí. Las flores se mecían suavemente con el viento, pero la atmósfera entre ellos dos era todo menos apacible. Subaru Nii-san atacó de nuevo. Sus pies se hundieron ligeramente en la hierba húmeda, y aunque sus movimientos eran bruscos, inseguros, casi predecibles, llevaban algo aterrador, una voluntad inquebrantable.
pero el honorable abuelo lo detuvo con un solo paso. Un golpe. Un giro de muñeca. Sonido metálico. La espada de Subaru Nissan salió volando de sus manos, clavándose en el suelo con un sonido hueco, como una campana oxidada. Su cuerpo giró en el aire y cayó de lado, jadeando y gimiendo. Aún así, se levantó y cogió su espada para seguir luchando. Peleaban por mi culpa. Mi honorable abuelo y yo nunca tuvimos la mejor relación desde que era niño. Desde que mi honorable abuela fue asesinada por mi culpa. Porque cometí el pecado de recibir su bendición cuando debería haberla usado para ganar esa batalla. Mi honorable abuelo a veces me reprendía cuando venía a la mansión Astrea, pero esa vez, Subaru Nissan estaba conmigo. Recuerdo estar escondido parcialmente detrás de un árbol. Recuerdo la sensación de verlos en el jardín de la mansión. Recuerdo que no parecía una pelea, más bien una ejecución. El honorable abuelo no ocultó su furia. Sus ojos ardían como brasas secas, su expresión la de un veterano que había enterrado más de lo que podía cargar. Era un guerrero que había derrotado a monstruos y hombres, que se había enfrentado a lo peor del mundo y había ganado, y allí estaba, tratando a Subaru Nissan como si fuera un insulto a su nombre. Y tal vez, en ese momento, lo era. Subaru Nissan volvió. Más rápido. Sin técnica, pero lleno de furia. Por mí. Porque yo, lo vi. Vi la mirada dura y fría que me dirigió el honorable abuelo ese mismo día. Subaru Nissan no soportaba esa mirada. No de él. Pero la espada que levantó mi honorable abuelo se movía con tal precisión que no parecía cortar el aire, parecía darle forma. Desvió cada ataque con dolorosa facilidad, como si estuviera manejando a un niño que aún no entendía el peso de una espada. El pecho de Subaru Nissan ya estaba cubierto de arañazos, su camisa estaba rasgada en varios puntos, incluso por las espadas de madera que usaban. Un corte superficial en su brazo sangraba finamente. Tropezó. Cayó. Se levantó, y lo volvió a hacer. Wilhelm, no te rindes. Subaru, no. No hasta que te disculpes con él. Y el abuelo no se detuvo. No se contuvo. Sus movimientos eran como poesía violenta. Precisos. Elegantes. Casi crueles. Pero Subaru Nissan siguió adelante. Sus ojos nunca cambiaron. Y eso me hizo doler el pecho. Incluso siendo un espadachín principiante, incluso jadeando, incluso con manos temblorosas, Subaru Nissan levantó su espada una vez más. Su cuerpo se estaba desmoronando, pero aún así desafió al hombre que había derrotado a cientos con un solo golpe. El honorable abuelo avanzó con una velocidad casi invisible a la vista. Subaru Nissan apenas reaccionó a tiempo. Su espada fue derribada una vez más. El impacto lo arrojó de espaldas, robándole el aire de los pulmones. Di un paso adelante, instintivamente. Pero me detuve. Subaru Nissan gateaba. Sus dedos se hundieron en la tierra mientras intentaba ponerse de pie de nuevo. Quería que terminara allí, pero no fue así. Subaru Nissan se puso de pie, una vez más. Sin espada. Sin ventaja. Sin oportunidad. Solo sus puños apretados, como si pudieran reemplazar la espada que ya no podía sostener.
Wilhelm, aún no lo entiendes. Aunque esa aberración te haya entrenado, aunque tengas talento, no podrás vencerme, ¿no lo ves? Esta lucha es inútil. Subaru, inútil. Ja ja ja, ¿y tú? Sigues llamando monstruo a Rain, una aberración. Porque no puedes aceptarlo, ¿verdad? Que te equivocaste. Wilhelm, HM. Subaru, tu nieto no causó la muerte de tu esposa. No quería que muriera. Y Rain simplemente aceptó ser juzgado como un monstruo porque tú y el idiota de tu hijo siguen diciendo que lo es, pero la verdad es que sabes que no fue su culpa. No fue Rain quien mató a Teresia Van Astrea, fue la ballena. Rain no es un monstruo que maltrata a la gente, ustedes dos sí. Lo que Rain hizo fue simplemente ser un adulto responsable, mientras que ustedes dos, cobardes, siguen escondiéndose de la culpa y echándosela encima para que la cargue él solo. Recuerdo a mi abuelo apretando los dientes, con una expresión severa que irradiaba intenciones asesinas. Recuerdo a Subaru Nissan aún sonriendo a pesar de ese aura aplastante que habría destrozado a cualquiera. Recuerdo que, por alguna razón que no entendía, me sentí feliz al escuchar esas palabras en mi defensa. El honorable abuelo no retrocedió. Al contrario, avanzó. Y esta vez, no con la cuidadosa elegancia de un maestro que intenta dar una lección, atacó como un guerrero insultado. Como un veterano que no acepta la falta de respeto. El primer golpe fue superficial, en la pierna. El segundo, en diagonal, le cortó el hombro. Y siguió adelante. Golpe tras golpe, sin darle tiempo a recuperarse. Subaru Nissan cayó de rodillas. Subaru, eres un cobarde, que no puede hacer nada más que vencer a los demás. El honorable abuelo le dio una patada con el talón, y el cuerpo de Subaru rodó por el césped como una hoja en el viento. Tosió sangre. Escupió tierra. Pero aún así, intentó levantarse de nuevo. Sentí que mis manos temblaban. Alto, honorable abuelo, quise decir. Ya basta. Pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Recuerdo que el abuelo avanzaba de nuevo. Y el sonido de los golpes cambió. Ya no eran el choque de espadas. Ahora eran huesos que absorbían impactos mucho mayores de los que podían soportar. Puños contra costillas. Codos contra rostros. Rodillas contra estómagos. Subaru Nissan ya no pudo defenderse. Simplemente aguantó. Con la cabeza gacha. Apenas abrió los ojos. Pero sus pies seguían clavados en la tierra. Era como ver cómo martillaban un clavo. Más profundo. Más profundo. Cada vez más profundo. Pero sin ceder jamás. Honorable abuelo, parecía diferente ahora. Ya no era el maestro impasible. Sus golpes desprendían una furia que no entendía. Quizás no se trataba de Subaru Nissan. Quizás era algo más antiguo. Contra el mundo. Contra sí mismo. Contra la esposa que perdió. Contra el nieto al que no podía llegar con palabras. Pero Subaru Nissan era quien recibía el castigo. Y lo aceptó. Por mí. Me dolía el estómago. Tenía las manos sudorosas. Sentía el sabor a hierro en la boca, aunque no me habían dado. Subaru Nissan cayó una vez más. Mi honorable abuelo se detuvo.
Su pecho subía y bajaba, sus hombros temblaban. Miró a Subaru Nissan en el suelo como si ya no supiera por qué había empezado. El cuerpo de Subaru Nissan tembló en el suelo. Tenía los brazos abiertos como si abrazara la tierra. Sus dedos apenas se movían, arrastrándose por la hierba y la tierra manchadas de sangre. Su respiración era seca e irregular, como si cada respiración fuera una última súplica por la vida. Y mi honorable abuelo observaba en silencio. Sus ojos, antes ardían de furia, ahora parecían perdidos. Quizás también se preguntaba por qué no podía detenerse. Quizás en ese cuerpo destrozado, veía la sombra de otra batalla del pasado. Uno que nunca ganó. Di un paso. Solo uno. El viento soplaba entre los árboles. El tiempo pareció vacilar. Y entonces, Subaru Nissan se puso de pie. Ni con fuerza. Ni con dignidad. Pero con terquedad. Wilhelm, ¿por qué sigues? Recuerdo que Subaru Nissan comenzó a caminar hacia mi honorable abuelo. Recuerdo haber pensado que debería haber sido imposible para alguien tan herido seguir levantándose para enfrentar una pelea imposible de ganar. Recuerdo como mi honorable abuelo parecía más que sorprendido, parecía incrédulo ante lo que estaba sucediendo frente a él, incapaz de hacer nada más que levantar su espada hacia Subaru Nissan. Subaru, yo, no. Daré marcha atrás, porque, al final, tengo que afrontar la vida de frente. No echarle la culpa a alguien más. Porque es más fácil culpar a los demás, que lidiar con tus propias responsabilidades. Puedes golpearme tanto como quieras. Soy débil, soy un idiota, solo soy un estúpido soñador. Se incorporó apoyándose en una rodilla. Escupió sangre. Y cuando se levantó por última vez, solo lo suficiente para retirar el brazo. Subaru, pero no soy un abuelo cobarde que descarga el peso del mundo sobre los hombros de su nieto. Y entonces cargó hacia adelante. Sin técnica, sin velocidad, sin fuerza. Solo lo poco que le quedaba de sí mismo. El honorable abuelo se quedó inmóvil. Sorprendido, quizá. O confundido. O tal vez, simplemente cansado. Y el puño de Subaru Nissan, aún cerrado, incluso roto, golpeó su rostro, el rostro del hombre al que todavía considero el mejor espadachín de todos. Un puñetazo. Débil. Incómodo. Sin ángulo. Pero real. Mi honorable abuelo retrocedió medio paso. Giró ligeramente la cabeza por el impacto. Y el mundo quedó en silencio. Subaru Nissan cayó justo después, como una marioneta con los hilos cortados. Su cuerpo se desplomó con un golpe seco, y sus ojos se apagaron antes de tocar el suelo. Corrí hacia Subaru Nissan. La sangre de su rostro ya se había secado, sus labios ligeramente entreabiertos en una expresión de paz. E incluso inconsciente, incluso destrozado, parecía feliz. Con una sonrisa triunfante en el rostro. Como si, incluso después de ser humillado así, hubiera ganado la batalla más importante del mundo. Cambio de escena. Reynard, después de ese día, mi honorable abuelo empezó a tratarme de forma diferente. Parecía que ya no me culpaba por el error que cometí. Y empecé a admirar aún más a Subaru Nissan. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo increíble que es al enfrentarse a tantos peligros,
tantas veces, sin dudarlo. Es la persona que más admiro en este mundo. Por eso también puedo confiar en sus instintos e intuición. Porque sé que es capaz de tomar decisiones que, aunque extrañas a primera vista, siempre son por el bien de todos. Eso habrá satisfecho tu curiosidad. Feld-sama. En la mansión Astrea, mientras tomaban el té, Faust, la candidata que no quería estar allí, estaba con el caballero pelirrojo. Y ella acababa de preguntarle sobre la decisión de Subaru de mantener con vida a Elsa y Meili como prisioneras dentro de la finca de la familia Astrea. Faust, lo único que entendí de eso es que tu hermano mayor es terco. Reynard, sí, el más testarudo. Faust, pero es alguien en quien realmente puedes confiar. Ya lo sabía, pero lo has dejado un poco más claro. Lo acepto, pero tú eres quien los va a vigilar. Reynard, obviamente, Feld-sama. Asintiendo, aceptó la petición de su dama. Mientras volvían a tomar el té, Feld tomó un sorbo y luego lo escupió. Feld, Blair, qué picante. Reynard, jajajajaja. Sin que ella se diera cuenta durante la historia, Reynard había añadido un poco de su salsa picante especial como broma, riéndose mientras ella le escupía y buscaba frenéticamente algo para refrescarse la boca y la lengua. Notas. En este if. A pesar de haber logrado hazañas increíbles, Subaru apenas murió para lograrlas. En total, durante más de una década en el mundo de Re-Zero, solo murió unas 18 veces, aún lejos de las 50, y aún más lejos de las 100. Logró muchas cosas sin depender del regreso por muerte, únicamente gracias a su inteligencia y al apoyo de Reynard, como derrotar a la ballena, derrotar a Betelgeuse, detener la emboscada al grupo de Cruz y derrotar a Regulus. Reynard siente celos infantiles cada vez que Subaru se acerca a alguna chica. Por eso a veces les gasta bromas. Como con Emilia, cuando le puso un polvo que le provocó una picazón terrible durante una visita a la mansión Maces. Aunque técnicamente sigue siendo parte del campamento de Faust, Subaru también sirve como el caballero no oficial de Emilia. Niños del multiverso. Este apartado está para la hija de Subaru, Chochorina, de este if, y por si lo estás pensando no, Subaru no tendrá sexo con Reynard en este if. Es más, Reynard es hombre como quedaría embarazado, salvo que tenga una protección divina para cambiar de género y así quedar embarazada de Subaru. Tal vez sea posible con tanto power-up, pero este no es ese fanfic. Chochorina Natsuki. Origen if, Reynard if. Padres biológicos. Madre, Emilia. Padre, Subaru Natsuki. Género, femenino. Apariencia. Una niña de cabello plateado y orejas puntiagudas de elfo, similares a las de Emilia, con unos ojos oscuros y aterradores como los de su padre. Suele llevar vestidos blancos con una capa oscura forrada de naranja en el interior. Le gusta caminar descalza o en pantuflas para sentirse más libre. Personalidad. Chochorina, una niña enérgica e hiperactiva, tiene constantes dificultades para concentrarse y prestar atención. No puede concentrarse en nada a menos que sea algo colorido y visualmente atractivo. Su déficit de atención a menudo le hace perderse gran parte de las explicaciones o conversaciones. Por ejemplo, si le dicen, por favor, no te muevas hasta que yo dé la señal, es posible que lo entienda como, por favor, muévete. Es extremadamente ingenua y amable, y a veces no se da cuenta de cuando le están engañando, igual que su madre. De hecho,
Puede parecer aún más ingenua cuando se siente segura, hasta el punto de que otros podrían confundirlo con estupidez. En realidad, es muy inteligente. Aprendió japonés e inglés, leer, escribir y hablar, en tan solo 2 horas, 1 hora por idioma. También aprende rápido en combate, adaptándose rápidamente a pesar de que no le gusta pelear. Talento. Afinidad mágica, fuego. Al igual que Emilia, Chochorina tiene una fuerte afinidad con la magia de fuego, que usa para crear hielo. Su magia es tan poderosa o incluso más fuerte que la de su madre. Disfruta trabajando con sus padres para inventar nuevos estilos de lucha. Afinidad espiritual, absurdamente alta. Tiene tanta afinidad con los espíritus que docenas de ellos se sienten naturalmente atraídos por ella. Irónicamente, no puede hacer contratos con ninguno de ellos, ni siquiera con los grandes espíritus, porque, en el fondo, inconscientemente desea hacer un contrato con Beatrice tras enterarse de sus 400 años de soledad. Habilidades físicas. Chochorina posee una fuerza física enorme, igual o ligeramente superior a la de su madre. En una ocasión, cayó más de 10 metros sobre una losa de piedra y salió ilesa, basándose en su propia experiencia real al tropezar en las escaleras. Equipo, nudillos de bronce, con la ayuda de Reinhard Saula, fabricó nudillos de bronce hechos de acero y oro para defensa personal, completos con púas en los extremos. Trivialidades. Problemas de equilibrio. Tiene un equilibrio terrible y a menudo se cae por las escaleras. Aunque nunca se lastima en el proceso. Olvido. Chochorina tiene muy mala memoria. Puede olvidar parte de una conversación segundos después de que haya ocurrido, a menos que el diálogo sea profundo y atractivo. Eso es todo por este video, muchas gracias por ver, den like y suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.